Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasica. Yo soy Silvia Martínez y he creado este espacio donde el conocimiento ancestral cobra vida a través de la palabra. Aquí exploramos los misterios del universo, la sabiduría oculta y las enseñanzas que han guiado a la humanidad a través de los siglos. Acompáñanos en este viaje de luz y descubrimiento. Suscríbete, activa la campanita y si es de tu interés, te puedes unir como miembro de este canal, en donde encontrarás material exclusivo para acompañarte en este viaje de reencuentro contigo mismo. Y si no, basta con que nos des un me gusta, que esto por sí solo nos ayuda ya bastante para continuar con este esfuerzo. Comenzamos. En la inocencia de un niño resonaba la voz antigua de los profetas, recordando al mundo que la luz nunca dejó de hablarnos desde adentro. El niño profeta. Cuando al día siguiente, sábado, la familia de Joseph concurrió a la sinagoga para oír la lectura y explicación de los sagrados libros, Yahshua iba también llevado de la mano de su madre. «Hoy no me hablaste ni una palabra, hijo mío», decíale Miriam cariñosamente. «Madre, cuando volvamos de la sinagoga te hablaré todo cuanto quieras». «¿Y por qué no ahora?» «Porque ahora voy escuchando como una voz honda que dice en mí mismo grandes palabras». La madre calló, no sin antes tocar con sus dedos la frente de su hijo. El Hassán les hizo ubicarse en los sitios más cercanos a la sagrada cátedra. Y cuando fue la hora, se cantaron salmos, y él abrió el libro de Samuel profeta de Jehová y comenzó a leer. Al llegar al capítulo 3, versículo 19, Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel, desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Así tornó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. El pequeño Yahshua se acercó al Hassán y con su vocecita que pareció una campanilla de bronce, dijo: «Hassán, por si no lo sabes, te digo que Samuel profeta de Jehová vendrá a Silo de aquí a 5 años, cuando yo tenga 12. ¿Qué dices, niño?» «Lo que oyes, Samuel estará en el santuario de Silo de aquí a 5 años para repetir de nuevo a Israel la palabra sin dejar perder ni una sola. ¿No dice lo que has leído, que allí llamó Jehová a Samuel para darle mensaje para el sacerdote Elí y su pueblo? Pues yo te doy esta noticia, de que Samuel volverá, pero el pueblo de Israel no le escuchará, y él se marchará a tierras lejanas, del otro lado del mar, después que haya visto tanta claridad que no le quede nada más que ver sobre la tierra». Joseph, cuyo carácter severo le hacía algunas veces brusco, se levantó y tomó al niño de la mano y le volvió al lado de su madre, que estaba anonadada por la audacia de su hijo. El Hassán, consternado, intervino para decirles: «Dejadle, no le reprendáis.
¿Por qué has dicho eso, hijo mío? Pues por lo mismo que el niño Samuel dijo lo que Jehová le mandó decir a Elí y a su pueblo. Samuel oía la palabra de Jehová y no la dejaba caer a tierra. Vosotros la leéis en el libro y no la entendéis. Si Jehová me mandó decir que Samuel vendrá a Silo de aquí a 5 años, tengo que decirlo. ¿O es que vosotros queréis mandar callar a Jehová? ¿O pensáis que él no tiene ahora el poder de hablar por medio de un niño, como lo hizo en otro tiempo por el niño Samuel? Calla, por favor, hijo mío, y deja al Hasán que siga la lectura. ¿Quién eres tú para interrumpir? ¿No ves con qué ojos te miran los asistentes?, intervino Miriam. El Hasán continuó la lectura hasta que, muerto Elí, el sacerdote, y sus 2 hijos, y caída el arca de la alianza en poder de los enemigos, fue así cumplida la palabra profética del niño Samuel, pronunciada varios años atrás. Y el Hasán, para calmar la alteración que el caso había producido entre los asistentes a la sinagoga, habló brevemente sobre diversos casos parecidos ocurridos en tiempos remotos, de niños que hablaron inspirados por Jehová con fines determinados. Y como por entonces el santuario de Silo en Samaria era utilizado como hospicio de paralíticos y de ancianos por los terapeutas peregrinos, pensaron que podía ser voluntad del Altísimo suscitar allí un nuevo profeta para preparar los caminos al Mesías, que según los anuncios estaba ya en medio de Israel. Algunos oyentes pidieron la palabra para decir que acaso sería Samuel mismo el Mesías esperado y que estaría en el viejo santuario, quién sabe por qué circunstancia. El pequeño Yashua sonrió y dijo: Ahora no le busquéis porque no está. ¿No oísteis que dije que vendrá de aquí a 5 años? Ah, es verdad, reconocieron varios. Es precoz esta criatura, aprobó un anciano. Cualquiera diría que nació entre los doctores de Jerusalén y que ha oído las escrituras desde la cuna. A ver, niño, dijo otro, dime si ha nacido el Mesías y dónde está. O si es que será Samuel que afirmas debe venir. ¿Cómo queréis que diga palabra que Jehová no me manda decir? Si digo otras, serán palabras de mentira. Solo las palabras que me mandó decir él puedo decirlas y son la verdad. No forcemos la voluntad de Jehová ni queramos saber lo que él no quiere que sepamos, intervino el Hasán. Bendigamos al Señor grande y poderoso, que dueño de todas las criaturas y de todas las cosas, hace uso de ellas como y cuando le place. Tengamos en cuenta el aviso de este niño para testificar si de aquí a 5 años aparece un profeta en el santuario de Silo. Y con esto, más los variados comentarios que los oyentes hicieron, se terminó la religiosa asamblea y cada cual se dispersó en dirección a su hogar. El Hasán había indicado a Joseph que hiciera por ser el último. Cuando ya no quedaba casi nadie, vieron junto a una columna cercana a la salida un anciano de obscuro manto. ¿Deseabais algo más?, le preguntó el Hasán. Soy uno de los esenios del Monte Carmelo que habéis mandado a buscar. Entre todos me han señalado a mí y aquí estoy. ¿Hace mucho que llegasteis? Cuando la gente empezaba a congregarse aquí. ¿Habéis oído lo que ocurrió con este pequeño de 7 años? Todo lo he oído. ¿Y qué os parece de todo esto? Que la luz divina está entre nosotros en esa pequeña personita de 7 años. ¿Por qué lo decís? Porque mientras el niño hablaba, he visto con interior claridad una multitud de seres espirituales y resplandecientes que arrojaban puñados de flores de luz sobre este niño mientras otros cantaban: Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Y otros dijeron: el verbo de Dios habla a los hombres, y los hombres no entienden lo que él dice.
En esto estaban cuando volvió una mujer que corría con su criatura en brazos y como un torbellino entró a la sinagoga. «Mirad, mi niña curada y limpia como un vaso de plata». Y mostraba a la criaturita de unos 8 o 10 meses. «¿Y qué tenía vuestra hija?» Estaba todo su cuerpecito hecho una llaga de una maligna erisipela que nadie podía curar. «Pues bien, ¿y quién la ha curado?», preguntó el Hasán. «Oídme», contó la mujer. «Cuando ese niño habló de la manera que habló, yo pensé que Dios hablaba por él, y cuando su padre le volvió a su asiento, yo estaba detrás de él y con gran fe puse las manecitas de mi niña sobre los hombros de él y le dije al Señor: si este niño es un profeta como Samuel, que mi niña sea curada de este horrible mal». Mi criatura se durmió y yo la cubrí con mi manto, hasta que hace un momento, cuando me marchaba a casa, ella se despertó y entonces grande fue mi asombro al verla sana y limpia de las horribles llagas que tenía. ¿La veis? Ni aún parece haber estado jamás enferma. «Buena mujer», le advirtió el anciano Esenio, «bendecida al Señor de los cielos por el bien que os ha hecho, pero los dones de Jehová no siempre es bueno pregonarlos por calles y plazas. Sabéis que estamos en una época en que se ha resuelto que, no siendo en el templo de Jerusalén, el Altísimo no visita a sus hijos. Callaos pues, y demos todos gracias a Jehová, porque ha bajado a esta humilde sinagoga, donde solo se le busca y se le adora». El Hasán puso incienso en los incensarios y todos juntos recitaron uno de los salmos de gratitud al Señor. Alejada la feliz madre y los hijos mayorcitos de Joseph, celebraron una pequeña reunión el anciano de Monte Carmelo, el Hasán, Joseph, Miriam y el pequeño Yashua. «Venturoso padre», le dijo el Esenio a Joseph, «no tengáis alarmas cuando el alma de vuestro hijo se desborde al exterior como hoy, en una explosión de divino conocimiento y de luz interior. Muchas veces ocurrirá esto, hasta que llegada la hora de que él mismo se reconozca en lo que es, y más firme en la posesión de su personalidad, tenga el dominio necesario para refrenar los grandes impulsos internos que necesariamente lo llevarán a casos como el ocurrido hoy». «Pero las cosas que dijo», refutó Joseph, «nos ponen a nosotros en una situación difícil ante los demás». «Nada temáis», añadió el Esenio, «pues el hecho ocurrido se olvidará pronto, y como entre los galileos devotos de ordinario no hay gente de malas intenciones, a lo sumo pensarán que este niño es un futuro profeta y que Jehová le hizo hablar en estos momentos. Lo importante es que estoy aquí, mandado a llamar por el Hasán, para hacerme cargo de la educación inmediata de vuestro hijo hasta que sea mayorcito y pueda internarse por temporadas en algunos de nuestros santuarios. Creo que no es un secreto para ninguno de vosotros la misión que él trae en medio de la humanidad». «¿Qué dices tú, hijo mío?», le preguntó al niño, tomándolo de las manos y acercándolo hacia sí. «Yo no digo nada», contestó secamente el niño. «Ahora, ¿no te manda Jehová que nos digas nada?», preguntóle el Hasán. «Yo creo que Jehová no está para divertir a los hombres cuando ellos quieren, sino que habla cuando él quiere». «Bien has hablado», le dijo el anciano. «Yo soy el que Jehová te manda para maestro hasta nueva orden. ¿Me aceptas?». «Y si Jehová te manda a mí, ¿quién soy yo para rechazarte?». «¿Tienes el vestido blanco?», preguntó el niño, abriéndole confiadamente el manto. Y cuando bajo el manto color de castaña vio la túnica blanca del Esenio, se abrazó a él, diciéndole lleno de gozo: «Oh, sí, 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 tú eres como los del Monte Hermón con el vestido blanco, con el cabello y la barba blanca,
como las palomas de mi huerto y como las gaviotas de mi montaña. Vamos a mi casa y te enseñaré los nidos de mis palomas y mi yunta de corderitos. Ahora es el niño el que habla, explicó el anciano, dejándose llevar de Yashua, que tomando una de sus manos hacía esfuerzos para arrastrarle fuera de la sinagoga. El Hassán intervino. Oye, hijo mío, este anciano vivirá aquí conmigo, que es hospedaje habitual de todos los terapeutas peregrinos que visitan esta comarca, pero irá a tu casa con frecuencia y tú vendrás aquí todos los días, como vienen otros niños a la escuela. Pero, Hassán, exclamó Yashua todo asombrado, si Jehová le ha mandado venir a mí, ¿cómo es que tú te permites estorbar el mandato de Jehová? Sí, hijito, certificó el anciano, he venido para ser tu maestro, pero la escuela está aquí y no en tu casa, ¿comprendes? Conviene guardar este orden para no llamar demasiado la atención y que los demás padres comiencen a preguntar por qué al hijo de Joseph y de Miriam se le manda un maestro a su casa. Es necesario buscar la igualdad con todos lo más posible para que recibas tu instrucción con mayor libertad y que no comiencen a surgir dificultades desde el primer momento. Las gentes son maliciosas, aun cuando en Galilea hay bastante sencillez. Oh, qué malas son las gentes, murmuró Yashua, que encuentran el mal donde no existe. Más valía que cuidasen de no robarse unos a los otros los frutos de los huertos y los corderos del redil y el trigo de la era. Todos se miraron asombrados y hasta alguna risa apareció a hurtadillas en los rostros de los presentes. Pero hijo mío, intervino Miriam, ¿acaso has visto tú algo de todo eso que dices? Claro que lo he visto, y más de una vez. A esa mujer que le fue curada a la niña, la vi sacar manzanas de un huerto ajeno, una vez que fui contigo a la fuente madre. Y cuando volvió hoy con la niña curada, la miré a los ojos y ella se acordó que yo la vi robar un día, y yo pensé así, Jehová te cura a la niña para que sepas que Él es bueno contigo, aunque no lo merezcas, porque faltaste a la ley que dice no hurtarás. El anciano Esenio levantó al niño en sus brazos estrechándole por largo tiempo. Este hijo, murmuraba Joseph, me tiembla el corazón por este hijo, que no sé todavía qué es lo que trae, si felicidad o desdicha. A Miriam se le corrieron 2 gruesas lágrimas y cerró sus hermosos y dulces ojos de color avellana, pues pensó en ese momento en las palabras que dijera el anciano sacerdote Simeón de Betel, cuando le consagró en el templo a los 40 días de haber nacido. Que 7 espadas de dolores traspasarían su corazón. Por mucho que sus padres y sus maestros quisieran preservar al Cristo niño de su propia naturaleza y grandeza, a fin de que pasara desapercibido entre las gentes, muy poco pudieron conseguir. En el hogar propio estaban los hijitos del primer matrimonio de Joseph con Débora, el mayor de los cuales pasaba ya los 15 años. Las excepciones y los privilegios despiertan necesariamente los celos en espíritu de poco adelanto. Y fue así que en el hogar y en la escuela, el pequeño y dulce Yashua tuvo el dolor de despertar la envidia y los celos en sus compañeros de igual edad y condiciones. Podríamos decir que el Cristo hombre fue mártir desde la cuna, porque hondo martirio es esa gota de hiel caída en la copa de su corazón, día a día y hora a hora, nacida de la mezquindad y egoísmo de los niños de su tiempo, que a veces se tornaban agresivos para con aquel niño excepcional
que no gustaba de hurtar frutas en los cercados ajenos, cosa que tan incitante y deleitosa es para el común de los niños, que se disgustaban hasta llorar con fuertes y sentidos llantos, si apedreaban con ondas las palomas y mirlos, que les miraba con ojos de horror y espanto, si al paso de un anciano, de un contrahecho o de un leproso, los chicuelos le promovían un vocerío de palabras nada dulces ni halagüeñas. Enseguida se formaban bandos en torno al niño Mesías, Salvador de los hombres. Los de malos instintos le odiaban de inmediato, los más adelantados en evolución le amaban hasta el delirio. Fue en este sentido que él dijo años después: traigo conmigo la guerra y la división, no obstante que es de amor y de paz la misión que me ha encomendado mi Padre. La humanidad es siempre la misma, a pesar de sus lentos progresos intelectuales, morales y espirituales que le cuestan siglos. Todo ser se destaca de la multitud por sus virtudes, por sus dotes o por sus aptitudes o facultades. Despierta el odio y la malevolencia en los seres cuyo yo inferior domina por completo la personalidad, y en cambio engendra un amor puro y reverente en los seres cuyo yo superior domina y manda la personalidad. Y es evidente que en torno de Yahshua debía manifestarse claramente este problema humano, ya que era imposible ocultar la gran diferencia entre ser tan excepcional y todos los demás niños que en el hogar o en la escuela que le rodeaban. Y los de peores instintos empezaron a llamarle el niño tonto del carpintero o el tontuelo hijo de Miriam, a la cual las otras mujeres compadecían grandemente de que en su primogénito hubiese tenido tan poca suerte, pues era evidente que se trataba de un niño retardado, débil, esquivo y, en una palabra, falto de las condiciones necesarias para ser varón fuerte en toda la extensión de la palabra. Y si los padres del niño o sus maestros tomaban como es natural la defensa del ofendido y agraviado Yahshua, el odio de los otros crecía a tal punto que el niño debía ser llevado y traído de la escuela por Miriam, su madre, pues sus hermanastros, los hijos de Joseph, no le eran suficiente defensa. Hasta que un día, el hijo tercero de Joseph, de igual nombre que su padre, que era el más adelantado de los hermanos y el que más amaba a Yahshua, fue herido de una pedrada en el corazón por interponerse entre Yahshua y el pequeño grupo de escorpiones infantiles que le agredían. Este hijo de Joseph y de Débora murió joven, de una afección que le sobrevino a causa de aquella certera piedra arrojada a honda por un chicuelo que no levantaba más que 1 metro de la tierra. Debido a los martirios infantiles a que le sometían los niños contemporáneos suyos, 1 año después, o sea, cuando Yahshua cumplía los 8, su anciano maestro y el Hassán se tomaron el trabajo de concurrir en días determinados a la casa de Joseph, a fin de continuar siquiera en pequeña escala la educación del niño, sin exponerlo a las rudas alternativas que dejamos enunciadas. Su hermanastro Joseph, que ya hemos mencionado, cooperó con ellos en esta tarea. La casa de Joseph fue, pues, como una pequeña escuela, pues los otros hijos del artesano, más algunos vecinos íntimos, recibieron junto a Yahshua esa primera y sencilla enseñanza que se acostumbraba en todas las familias de la clase media. Hay en el Evangelio de Lucas una frase que, como una delicada flor exótica, merece ser estudiada, fibra por fibra. Y el niño crecía en gracia y virtud delante de Dios y de los hombres.
es cuanto dicen los sagrados libros de la infancia y juventud del Cristo encarnado. La luz eterna, esa excelsa maga de los cielos, nos relata en detalle lo que el Evangelio, escrito por un discípulo, nos dice tan concisamente, aunque ya mucho dicen esas brevísimas palabras. Detrás de ellas se adivinan poemas de bondad y de inefable belleza. Según la costumbre hebrea, la enseñanza a los niños y adolescentes, después de leer y escribir, se reducía a estudiar los libros llamados de Moisés, en primer término, luego los profetas mayores y menores, y si la enseñanza era muy completa, los demás libros sagrados, o sea, los que forman el Antiguo Testamento. Miriam, la dulce madre, no tardó en observar que Yahshua, desde el amanecer del día que le correspondía lección, no era el mismo niño de los demás días. Apenas levantado, salía al huerto en el lugar más apartado y solitario. Tras una frondosa maraña de moreras y de viñas, se sentaba en un viejo tronco seco, y si no le buscaba, quedaba allí horas largas en profundo silencio, buscándole la madre para que se tomara el alimento matutino. Le encontraba en esa distraída o abstraída actitud. ¿Qué haces, hijo mío, aquí tan apartado de casa cuando es necesario que tomes alimento? Antes de que el cuerpo se alimente, debe alimentarse el alma. ¿No recordáis ya cómo hacían los ancianos del Monte Hermón? Pensaban primero y después comían, pero dócil a la voz de su madre, dejaba su solitario retiro y acudía a la mesa del hogar. Su padre le reñía casi siempre, por lo que obligaba a su madre a ir a buscarle por los senderillos del huerto, empapados del rocío de la noche. Y como fuese un día expreso al mandato de Joseph, de estar toda la familia reunida para tomar la refección de la mañana, se vio un día a Yahshua de 9 años, tejiendo un cordel de fibra vegetal largo de 50 brazas. ¿Haces una trampa para los mirlos?, le preguntaban los otros niños. Sí, para hacer venir a casa un mirlo que se escapa todas las mañanas, contestaba él, sin dar más explicaciones. Tendió el cordel pasándolo cuidadosamente por entre las más fuertes ramas de los árboles intermedios hasta llegar al sitio donde gustaba retirarse. Al amanecer en los días de lección, en el extremo colocó pequeños aros de hierro y de cobre, en forma de colgantes que, chocándose entre sí al agitar el cordel, producían un pequeño sonido, y el otro extremo lo ató disimuladamente al tronco de un cerezo, casi a la puerta del hogar, donde su madre acostumbraba poner las tinajas del agua y las cestas de fruta y de huevos. Ella sola debía saber el secreto de Yahshua. Cuando me necesites, madre, tiras de este cordel y yo vengo enseguida, sin que nadie se aperciba de que me has llamado, le decía muy bajito al revelarle el mecanismo de su llamador. Pero, hijo mío, le amonestaba la madre, ¿no puedes pensar más tarde? ¿Y ha de ser forzosamente al amanecer? Para ti, madre, no quiero tener secretos. Óyeme, parece que llevo un mirlo oculto dentro de mi cabeza, cuyos gorjeos son a veces palabras que yo entiendo claras, y esas voces me dijeron un día así: al amanecer de los días de lección, retírate a la soledad y quietecito escucha lo que se te dirá. Y yo obedezco esa voz y escucho. ¿Y qué es lo que te dice la voz misteriosa de ese mirlo escondido?, interrogaba la madre, encantada y a la vez temerosa de las rarezas de su hijo. Me explica cómo debo entender la lección de ese día y cuál será esa lección que a veces es diferente, la del huerto, de la que me da el maestro. Y en tal caso, ¿cómo te arreglas tú? Después que él habla y explica, pregunta cómo lo hemos entendido. Entonces, yo explico a mi vez cómo yo oí en el huerto. Si el maestro queda conforme, mejor. Si no queda conforme, guardo silencio.
aunque sé que la lección del huerto es la que encierra toda la verdad, porque esa viene de... Y el niño miró temeroso a su madre sin atreverse a terminar la frase. Viene. ¿De quién, hijo mío? Yashua acercó su boca al oído de Miriam con toda cautela, con que se revela un gran secreto que no debe ser revelado sino a una madre muy amada. Viene de Moisés mismo. No lo digas a nadie, porque no lo quiere Jehová. Y la luz increada, la divina maga de los cielos, nos relata que debido a los susurros del mirlo escondido en la cabecita rubia de Yashua, según él decía, resultaba que el santo niño, en frecuentes exteriorizaciones de su excelso espíritu, al explicar en la clase cómo había comprendido la lección de su maestro, hacía manifestaciones de conocimiento superior y a veces divergía en mucho de la interpretación de aquel. Tanto el esenio como el Hasán de la sinagoga llegaron a comprender que el niño hablaba iluminado por luz superior, pero obraban tan discretamente que ante los alumnos aparecía como que Yashua prestaba mayor atención y que era un discípulo estudioso y aventajado. Algunos de estos, removidos por algún celillo indiscreto y mordaz, solía decirle: Yashua, si al parecer sabes tanto como el maestro, ¿por qué vienes a la escuela? Vete a Jerusalén y hazte un doctorzuelo, que aquí nos basta con saber lo más rudimentario de la ley. El dulce Yashua recibía el pinchazo acerado de la ironía, inclinaba su frente como un lirio marchito y hundiéndose en el pavimento su mirada, húmeda de llanto contenido, parecía contar las planchas de piedra grisácea que lo formaban. La luz eterna recogía el pensamiento del Verbo de Dios, niño aún, mientras miraba las losas del pavimento. Estas piedras están ya gastadas por el tiempo y seguirán siendo losas frías, mudas e insensibles por siglos de siglos. Así las almas que no han llegado a la comprensión de las altas cosas de Jehová. Y el maestro y aquellos compañeros que le amaban figurábanse que Yashua, herido por la egoísta frase aquella, se hallaba dominado por el resentimiento y trataban de suavizarle la herida. En una ocasión, el maestro, en su explicación de la ley, llegó a aquella parte que refiere que Moisés designó algunas determinadas regiones para que hicieran sus viviendas los hebreos que hubieran sido hallados en delitos graves como el homicidio, por ejemplo. Y el maestro dijo: esto lo hizo Moisés por separar las manzanas podridas de las buenas para que no fueran todas contaminadas. Perdonad, Señor, dijo Yashua, yo creo que Moisés no lo hizo por eso, sino porque los hombres que no se encuentran culpables de ese delito se llenan de tanta soberbia que les hacen insoportable la vida a los que tuvieron la desgracia de cometerlo. Y Moisés quiso seguramente que encima de su desgracia no les hicieran amargo el pan de cada día, echándoles en cara su pecado y señalándoles con el dedo. Por eso señaló un país donde nadie pudiera maltratarles. Se levantó una pequeña protesta sorda. ¿Qué sabes tú de las cosas de Moisés? Si apenas sabrás para qué sirve el martillo y el escoplo de tu padre, murmuró uno de los alumnos mayores de edad que estaba junto a Yashua. Tienes razón, hijo mío, dijo a Yashua el Hasán, porque muchas veces los hombres tenemos pecados ocultos tan graves como los que se hicieron públicos entre otros.
y estos llevan la pena, y aquellos quedan con la honra falsa de una virtud que no tienen. Tienes razón, niño, Jehová habló por tu boca. Y vosotros no debéis llenaros de celos porque Yahshua comprende mejor que vosotros los sagrados libros. Él nada os quita, ni vosotros nada perdéis. ¿Por qué pues os subleváis? Si Jehová le dio a él mayor capacidad que a vosotros, será porque se lo ha merecido. ¿Acaso Yahshua se subleva contra aquellos de entre vosotros que tenéis más bienes de fortuna que él? ¿Os riñó porque vuestros viñedos son mayores que los suyos, o vuestros olivares os rinden grandes cosechas? El tesoro de él está en su inteligencia y en su corazón. Dones son de Jehová que reparte con justicia entre sus criaturas. A estudiar, pues, y conformarse cada cual con lo que ha recibido. Casi siempre terminaba la clase con una amonestación de esta naturaleza. Yahshua, pequeño Yahshua, lleno de luz y de conocimiento. Años más adelante, algunos de estos compañeros de escuela de la niñez levantarán protestas en la sinagoga Galilea cuando tú expliques el oculto sentido de los sagrados libros y sublevarán contra ti a los oyentes, que entre los más audaces te arrojarán a empellones hasta llevarte al borde de un precipicio para estrellarte en él. Y después de haberles aterrorizado con tu mirada de Hijo de Dios, pleno de oculto poder, te alejarás pronunciando aquella dolorida frase: nadie es profeta en su tierra. De año en año, y a veces con mayor frecuencia, llegaban a Nazaret mercaderes venidos de distintos parajes del norte, del sur, del oriente o del occidente, ya de Tiro, de Damasco, de Jope o de la Perea, pero siempre tenían algún pedido que hacer al taller de Joseph o algunas mercaderías para venderle. Cuánta importancia adquiría ante los nazarenos el taller del carpintero, cuyos buenos trabajos eran codiciados en otras ciudades y pueblos distantes. Mas, llegados al taller de Joseph, bajo la tosca indumentaria de mercaderes, se podía ver la túnica blanca de los esenios que desde los distintos santuarios de la Palestina se dirigían a visitar al Verbo de Dios encarnado, sometido a la prueba de la obscuridad hasta que fuera llegada su hora. Así llegaron también Nicodemus y José de Arimatea desde Jerusalén, ya convertidos en doctores de la ley, ansiosos de escuchar las maravillas de claridad mental y de alto conocimiento de que a veces daba muestras el santo niño, y con la mayor sencillez y casi sin darse cuenta él mismo. Ambos emprendieron este viaje buscando consolarse de una inmensa amargura. José había perdido recientemente a su padre y Nicodemus a su madre y a sus hermanas en una corta navegación hacia Sidón, a donde fueron a presenciar las bodas de unos parientes. Una tempestad bravía había hecho zozobrar el barco que fue a pique, sin lograr salvarse sino muy pocos viajeros. Ambos jóvenes doctores estaban enloquecidos de angustia, pues eran ellos quienes promovieron el viaje, creyendo proporcionarles una gran satisfacción. El padre de José de Arimatea habría podido salvarse, pero no quiso abandonar a la furia de las olas a su prima y sobrinas, y fue así que perecieron los cuatro, arrojados los cadáveres a la costa al subir la marea, que les encontró semidestrozados por las bestias del mar. Aquel dolor era pues desesperado y tremendo, incurable en su inmenso desconsuelo. Joseph y Miriam, que ignoraban tal desgracia, se extrañaron grandemente cuando los dos viajeros les abrazaron en silencio y luego rompieron a llorar en grandes sollozos. Era entrada de estío y muy de mañana, o sea, la hora en que el niño Yahshua estaba en su retiro del huerto.
Se presentó de pronto en medio de la reunión sin que nadie le llamase. Y colocándose entre los dos viajeros que hacían esfuerzos por ocultar su llanto, tomó una mano a cada uno de ellos y mirándoles afectuosamente les dijo: «Os estaba esperando». «¿Tú?», interrogaron sus padres a la vez. «Pero niño, si no hemos tenido aviso alguno, ¿por qué te permites hacer tal afirmación?». «Estaba yo orando a Jehová para que me diera el poder de consolar a todos los tristes de la tierra, que he visto muchos en mis sueños de esta noche, y os vi a vosotros dos llorando desesperadamente, y Jehová con su voz sin ruido me dijo: bajo tu techo están, ya tienes ese poder, vete y consuélales». Oír esto y echarse de nuevo a llorar los dos jóvenes doctores fue todo uno. Miriam, sensible y tierna en extremo, lloraba también. Joseph dejaba correr una que otra lágrima furtiva que se perdía entre su espesa barba, mientras el santo niño, con sus ojos entornados y como poseído de un sobrehumano poder, descansó sus manos sobre el pecho de los viajeros y después de un breve silencio dijo con una voz muy bajita, apenas perceptible: «No ofendáis a la bondad divina con vuestro desesperado dolor, porque los que amáis no están muertos, sino que viven. Miradles». Se los veía en el mundo espiritual en un transparente plano inclinado que parecía como de un cristal opaco, aunque blando y suavemente movible. Era como un lecho de aguas solidificadas. Los cuatro unidos parecían dormir. Una luz los alumbró de pronto y se despertaron a un tiempo diciendo: «¡Qué horrible sueño! Creí que nos habíamos ahogado. Vamos». Y comenzaron a andar, acercándose más y más al plano físico que ellos tomaban como la costa del mar. La luz se hizo más intensa y la materialización más marcada, hasta que el plano astral y el físico se confundieron en uno solo. En tal instante, los muertos vieron a los vivos y la luz se hizo completamente para todos. Exclamaciones, abrazos, infinita alegría, fue todo un desbordamiento de amor y de gozo. Solo Yahshua continuaba como una estatua de marfil, con los ojos entornados y los bracitos tendidos en cruz. No lloréis, no lloréis, que ofendéis a la bondad divina y al amor eterno, que es más fuerte que la muerte, dijo por fin el niño, como iluminado por internas claridades. Ya habéis visto que los que amáis viven y seguirán viviendo, porque Jehová es la vida y el amor. La hermosa visión se fue desvaneciendo y en las almas doloridas resplandeció una luz nueva, la luz de la inmortalidad, encendida por la fe y el amor del Cristo niño, hecho hombre en medio de la humanidad.
La suave marca de cristal blando y opaco que formaba el plano inclinado en que aparecieron dormidos los llorados muertos, se transformó como en un campo verdoso salpicado de flores menudas y brillantes, donde fueron apareciendo corderillos y palomas, huertos plenos de flores y frutos, y hasta un bosquecito de verdes y brillantes moreras, envuelto en sedosas hebras color de oro pálido, que pendían de puntitos de luz temblorosa en el éter azul. Y los jóvenes doctores de la ley comprendieron en parte el eterno enigma de la fuerza del pensamiento humano, pues en el final de esta manifestación vieron claramente plasmados los aspectos y formas de vida que los amados muertos habían realizado en la mayor parte de su existencia terrestre. El uno había vivido de sus majadas de ovejas, otro había cuidado con amor sus bandadas de palomas en sus huertos de flores y frutos, y otros se habían dedicado al cultivo del gusano, artífice natural de la más preciosa y delicada seda, tan codiciada por la humanidad. Y todas estas hermosas manifestaciones de la vida continuaban viviendo en torno a los recién descarnados, mediante la fuerza mental de ellos mismos, que continuaban creándolos con sus pensamientos. Mientras todo se esfumaba en el éter, el Cristo niño se recostó sobre un banco, cual si un inmenso cansancio le postrase, y se quedó profundamente dormido. Su padre, a instancias de Miriam, le levantó suavemente y le llevó a su lecho sin que se despertase. Una especie de laxitud lo mantuvo silencioso y quieto durante 2 días, que los pasó casi continuamente tendido en su lecho. «Estoy cansado», contestaba su madre cuando ella le interrogaba para saber si alguna enfermedad o dolencia le aquejaba. Los deslumbramientos radiantes de la metafísica iluminaron la mente de los jóvenes doctores que se afiliaron entonces a una secreta escuela cabalista fundada por los esenios en el Monte de los Olivos, detrás del huerto de Getsemaní, donde un pequeño torrente llamado Aguas de Encenes disimulaba la entrada a una sala subterránea que sin duda en tiempos remotos habría sido gruta sepulcral. Allí se discutió y se aceptó como de buena lógica y experimentada verdad que en los primeros planos o esferas astral de la Tierra, toda la actividad de las almas y su vida de entonces es continuación de su vida terrestre, con sus aspectos, vibraciones y formas elevadas y nobles, buenas o malas, según los grados de evolución de los seres, sin que las actividades de los unos perjudiquen ni molesten absolutamente nada a los de tendencias y pensamientos contrarios. Es este el llamado purgatorio por ciertas ideologías, donde los videntes de distintas épocas y países han visto almas en sufrimiento sumergidos en mazmorras, hogueras, atormentados de diversas maneras por las fieras, por asquerosos reptiles o por verdugos humanos cuyo aspecto terrible, en armonía con lúgubres vestiduras, han hecho pensar en los demonios atormentando a las almas de los condenados al infierno. Y si los pacientes demostraban mansedumbre y resignación, se ha pensado en el purgatorio, donde los justos acaban de purificar sus faltas antes de ser recibidos en el reino celestial. La radiante ciencia metafísica nos dice que poco sabe aún el hombre de la múltiple y variadísima actividad, formas y aspectos de esos primeros planos de la esfera astral de la Tierra, que algunos notables videntes han llamado primer cielo, al percibir formas de vida noble, dichosa y bella de seres recién descarnados que continúan creándola con sus pensamientos. Otros
le han llamado purgatorio y otros infierno, según los aspectos y forma de vida que su visión les ha presentado. Y no podemos decir que ninguno ha mentido, pues que todos han visto uno de los aspectos y formas de esa variadísima vida de las almas recién descarnadas y que habitan por tiempo indeterminado la inmensa esfera astral de la Tierra, y tan inmensa que se dilata hasta tocar los comienzos de las esferas astrales de planetas vecinos. Todo esto lo comprendieron José de Arimatea y Nicodemos al presenciar aquella manifestación en el hogar de Joseph junto al niño Yahshua, y juzgaron de su deber el dar impulso al estudio de la ciencia metafísica para dar a conocer a las generaciones estudiosas de su tiempo esa parte del gran enigma, lo cual ahorra dolores inmensos, ansiedades terribles a la humanidad, que juzga en general a sus muertos caídos para siempre en las sombras del sepulcro, o en tormentos eternos o temporales capaces de enloquecer de terror y de espanto, aún a las almas mejor templadas. La mayoría de la humanidad vive aún hoy sumida en grave error a este respecto, y hay intereses creados fortísimos que impedirán todavía por algún tiempo que la verdad ilumine las mentes referentes a ese vastísimo campo de actividades mentales que hemos llamado esfera astral de la Tierra. Los primeros sabios de la congregación cristiana, hombres de estudio y de genio como Jerónimo de Estridón, Agustín de Tagaste, Basilio de Capadocia, Clemente de Alejandría y otros, llegaron a estas conclusiones al comentar los cielos, a que Pablo de Tarso decía haber sido subido en horas de intensa contemplación. Pero algunas epístolas y obras de estos geniales videntes han quedado ocultas a la humanidad porque sus dirigentes espirituales la han juzgado aún en pañales para darle manjares difíciles de digerir. Debido a este modo de juzgar, han pasado casi 20 siglos desde que José de Arimatea, Nicodemos de Nicópolis, Nicolás de Damasco, Gamaliel de Jerusalén, Filón de Alejandría y otros comprobaron estas verdades, y la humanidad en su gran mayoría continúa ignorándolas porque aún siguen pañales para conocer la verdad tan profunda, hermosa y real como es ella, mirada por cualquier prisma y a cualquier luz que se quiera contemplar. En todas las épocas y países el egoísmo humano ha encontrado el modo de medrar con la ignorancia e incomprensión de las multitudes, cuyo escaso adelanto espiritual, moral e intelectual no le permite percibir la claridad divina anunciada por el Cristo en aquellas inolvidables palabras: yo soy la luz de este mundo, y quien me sigue no anda en tinieblas. Solo el feroz egoísmo humano continúa lucrando con la ignorancia de esa parte de la humanidad que no quiere esforzarse en pensar y razonar por sí misma, sino que encuentra más cómodo acomodarse al pensamiento de otros y amoldarse a la lógica acomodaticia de los que se han tomado el derecho de mandar en las conciencias y en el pensamiento de la humanidad. ¿Reconoces la voz divina que murmura en tu propio silencio? Aunque nadie más logre escucharla.
Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo El Niño Profeta. El antiguo santuario de Silo, mencionado por el niño profeta Yahshua, es uno de los puntos de resonancia espiritual más importantes de la antigua Israel. Arqueológicamente, Silo es reconocido como un enclave profético clave, donde Samuel recibió revelaciones que cambiaron el curso de la historia espiritual hebrea, pero también resuena en otras culturas ancestrales que vieron en ciertos lugares específicos nodos energéticos capaces de facilitar la conexión directa con lo divino. La visión del niño profeta, anunciando el retorno de Samuel, conecta directamente con tradiciones antiguas de profecías repetidas en ciclos históricos, similares a las visiones en Delfos, Grecia, los templos solares Inca en Perú o los oráculos del antiguo Egipto, donde niños y sacerdotes escuchaban y transmitían mensajes de los planos superiores. Este capítulo recupera el modelo ancestral donde la revelación no depende de títulos, jerarquías o templos magníficos, sino del corazón puro que escucha en silencio, resonando en profunda armonía con las energías más elevadas. Puente con la historia sagrada del capítulo El Niño Profeta. El niño Yahshua, profetizando en la sinagoga, nos recuerda las antiguas formas de transmisión espiritual, donde la inocencia era vehículo de revelaciones divinas. En las tradiciones ancestrales encontramos esta resonancia claramente. En Egipto, donde niños sacerdotes anunciaban la voluntad de Isis y Osiris. En las antiguas comunidades védicas, donde jóvenes brahmanes canalizaban mensajes que dirigían a pueblos enteros. Entre los druidas celtas, cuyos aprendices recibían mensajes proféticos en arboledas sagradas. Y en los sabios toltecas, quienes entrenaban desde niños a los futuros portadores del conocimiento cósmico. Este capítulo es más que una narración, es un recordatorio vivo del valor espiritual del corazón puro, la humildad y el silencio como verdaderos vehículos del mensaje divino. Porque la voz del Cristo se manifiesta primero en el silencio inocente del corazón, y desde allí resuena en los lugares donde aún vibra la sabiduría ancestral. Nos escuchamos en el próximo capítulo, en las grutas del Carmelo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Biblioteca Upasika. Que estas palabras resuenen en tu interior y te inspiren en tu propio camino de búsqueda y despertar. Y como decía la gran Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba. Y antes de despedirnos, te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita y que nos des un me gusta. Y que si quieres ir aún más allá, te hagas miembro exclusivo de este canal, en donde mes a mes creamos contenido especial para acompañarte en este camino tan íntimo.
que no se puede definir con palabras. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, que la luz del pensamiento ilumine tu sendero.